En este webinario lo que vamos a trabajar son los sistemas que se hacen en el Instituto IBT, el sistema T1, el sistema T2, el sistema lateral, su estimación teórica de beneficios de cada sistema y luego hablaremos de la fiabilidad. Vamos a empezar por el primer método, que es el IBT T1, para tendencias sostenidas en el tiempo. Lo que tenemos que intentar encontrar siempre es que en nuestro market profile de 30 minutos averigüemos esas áreas donde nos den esas ventanas de oportunidad en nuestra operativa que nos hagan ir luego al patrón de activación, al de 5 minutos, al market profile de 5 minutos, para buscar precisamente ese patrón que nos haga entrar. El sistema T1 se da en situaciones muy especiales. Lo que hay que encontrar son tendencias sostenidas en el tiempo y para eso el mejor gráfico para buscarlas es el de 4 horas, porque podemos ver los 3 últimos market profile y comprobar si las campanas del market profile están en diferente posición, es decir, una más alta que la otra, como vemos aquí en la pantalla. Normalmente el precio se está moviendo en una tendencia, ya sea alcista o bajista, de una inclinación entre 30 y 60 grados, ¿de acuerdo? Si es así, con una volatilidad moderada y con una direccionalidad más o menos sostenida, es decir, o alcista o bajista que lleva un tiempo, yo puedo deducir que he de hacer entradas de tipo T1. ¿Por qué? Porque el precio va buscando siempre un nuevo punto de equilibrio, se va sosteniendo y vuelve a impulsarse. Yo en el sistema T1 voy a buscar siempre los retrocesos para engancharme a la tendencia. Para que esto se dé, una vez visto el gráfico de 4 horas, el gráfico del market profile en el gráfico de 4 horas, que ya he visto el entorno de mercado, me voy a de 30 minutos y ahí me interesa encontrar una confluencia de dos elementos técnicos, que es la pendiente y el retroceso. Si lo veis ahí en la pantalla, vemos que el precio empieza a coger una dirección, se queda un tiempo y sale otra vez en la misma dirección. Esa confluencia de elementos técnicos, que son el soporte donde se queda el precio y la línea que trae de tendencia, es la pauta que tengo yo aquí para unirme al mercado, ¿de acuerdo? Ahí es cuando yo digo, esto es un sistema T1. Esto es en 30 minutos. Luego me tendré que ir al de 5 minutos y esperar el patrón exacto, para que no entre yo en un engaño. La campana del market profile que se está formando son de este tipo. Son varias campanas con huecos entre los lados y son campanas como muy estiradas y bastante estrechas. Esa característica me indica a mí que puedo hacer una entrada de tipo T1. Así pues, en el de gráfico de 30 minutos yo marco mi línea de tendencia, que aproximadamente ha cambiado la inclinación. Si en el de 4 horas era de 30 grados, la inclinación en el de 30 minutos, como se reduce el tiempo, pues se pone a 45 grados, un poquito más arriba. Yo trabajo mis soportes y siempre que coincida soporte con línea de tendencia, aprovecho para entrar al mercado. ¿Dónde? Buscando un patrón de activación, que ya los conocemos, pero lo voy a recordar. Normalmente son las velas de indecisión, ya sean velas doji, velas pin bar o alguna vela o varias velas que muestren indecisión. Esa vela de indecisión suele tener más volumen que las velas anteriores, que el retroceso anterior. Es decir, y ahora me voy a la pizarra y lo voy a marcar aquí. Este es mi market profile. Si yo imagino que tengo una tendencia alcista, en este hueco de la campana a mí se me va a dar una situación del precio se queda. Cuando yo tengo un retroceso de ese precio
en una dirección de este tipo y se me da una vela de indecisión, esta vela suele tener más volumen que las anteriores. Cuando se confirma el cambio de dirección, entraré al mercado y cogeré la tendencia precedente. Porque el precio saldrá en esa línea. ¿De acuerdo? Este es el sistema T1. Generalmente puedo hacer mi entrada una vez da la vuelta al precio, vemos la indecisión con volumen, se confirma y cuando se confirme el cambio de dirección hago la entrada y coloco el stop loss por debajo de mi indecisión. ¿Por qué? Porque así el precio puede moverse con soltura, con el ruido suficiente, sin que me tire fuera. Y en caso de que no salga bien esa entrada, ya sabéis que es un 70% de ocasiones que me va a resultar buena, el stop loss, como es mi amigo, me cubre de perder más de lo que yo debo. ¿Hasta ahí todo claro? El sistema T1 simplemente hay que tener en cuenta que es un sistema tendencial. Y como es un sistema tendencial y con una tendencia sostenida en el tiempo, generalmente yo voy a entrar siempre en el POC. Es el único de los sistemas de IBT donde yo entraré en el POC. Para el resto de sistemas, tener en cuenta que yo del POC recojo beneficios. Nunca entro, excepto en el T1. ¿Por qué? Porque vengo de varios días con una tendencia sostenida. Entonces el precio retestea en el POC siguiente y continúa con la tendencia precedente. Si yo tengo eso claro, nunca voy a entrar en el POC a excepción de que sea una entrada de tipo T1. Entonces, resumen. Primero, me voy al gráfico de referencia superior, que es el de 4 horas. Si en ese gráfico yo veo que llevo un día o 2 días con una tendencia más o menos alcista o bajista de alrededor de 30 grados, yo ya sé que eso se está sosteniendo en el tiempo. Vale. Yo me voy al de 30 minutos, gráfico de análisis, localizo las áreas donde el precio está descansando y está continuando la tendencia. Y donde el precio descansa, ese soporte que yo dibujo con mi línea de tendencia, ahí sé que es un punto de entrada. Suele coincidir con el POC. Entonces, ¿qué hago? Me voy al gráfico de disparo, el de 5 minutos. Y en el de 5 minutos, yo espero mi patrón de activación, que siempre será la vela de indecisión con más volumen que ese retroceso. Y lo que hago es entrar siguiendo la tendencia. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el objetivo de beneficios en un sistema T1? Pues muy sencillo. Como vemos aquí en la pantalla, el objetivo de beneficios va a ser siempre el tamaño precedente. Por lo menos el 80%. ¿De acuerdo? Yo tengo un movimiento que ha hecho el precio y se ha quedado un rato. Cuando vuelva a coger el mismo movimiento, yo sé que por lo menos me va a hacer el 80% del tramo anterior. Lo que está haciendo el precio es buscar siempre un punto de equilibrio nuevo. Y ese punto de equilibrio nuevo lo suele conseguir de tramo en tramo. Ese es mi objetivo número 1 de beneficios. ¿Y dónde lo calculo? Pues en el gráfico de 30 minutos. Ahí yo sé que me va a merecer la pena entrar porque estoy viendo el tramo que hizo anteriormente. ¿Ok? Hay aquí unos ejemplos de entrada tendencial de tipo T1. ¿De acuerdo? Esto es un gráfico de 4 horas, lo que se ve en la imagen. Este gráfico de 4 horas tiene una pendiente sostenida en el tiempo, ¿lo veis? Cada vela de estas son 4 horas. Y yo he detectado que esto es una pendiente descendente. Es una pendiente en torno a 45 grados. 90 grados sería así, 45 son así. Yo me voy al siguiente gráfico, que es el de 30 minutos. Y esa pendiente se convierte un poco más estirada. Estoy viendo que está buscando nuevos puntos. ¿De acuerdo? Hizo una bajada, hizo un retroceso, hizo una bajada, hizo un retroceso, hizo una bajada. Yo lo que tengo que saber
es encontrar los retrocesos. Esto es el primer retroceso. Yo aquí no entro, yo no sé todavía lo que ha ocurrido. Yo he visto que ha hecho aquí, pum, una detención y un segundo retroceso. Este momento donde confluye mi máximo que tuvo en el pasado con mi línea de tendencia que he tirado, es donde me dice, ahora tengo que entrar. Curiosamente, habrá un POC aquí, o que se está formando, como este, aquí. Ahí se suele dar una vela de indecisión, ya sea doji o pin bar o otro tipo de vela de indecisión, con bastante volumen, como en este caso, más que la anterior. Cuando se confirma la baja, yo hago la entrada. ¿Y cuál es el objetivo de beneficios? El tramo anterior, que en este caso se cumple perfectamente. Pum, y llega hasta ahí. Esto se me da a mí en el 70% de los casos. Me funciona muy bien. Y el tramo que se suele coger es un tramo largo, porque como es una tendencia sostenida en el tiempo, cuando yo cojo tendencia, puedo esperar bastante tiempo. Y entonces, al ser un tramo largo, el ratio de beneficio conforme a lo que arriesgo suele ser mayor. Una vez que lo he visto en el gráfico de 30 y sé dónde puedo entrar, pues me voy al de 5 minutos, espero mi patrón de activación, este es el gráfico de 5 minutos, ya estoy llegando al retroceso, puede durar, son varios días, claro, yo he visto la tendencia que viene de 3 días, y este está siendo el retroceso que llega y toca mi tendencia que yo he dibujado en el gráfico de 4 horas, luego mido el de 30 minutos, y aquí aparece en el de 5 minutos muy estirada. ¿Qué he encontrado ahí? Que llega a aquel soporte que yo dibujé, conforme con la línea de tendencia, se me hace a mí un punto de confluencia importante. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? ¿Habéis visto? 3 velas de un color y una vela de indecisión con mucho más volumen que las anteriores. Ahí. ¿Se ve claro? Esta vela de indecisión con mucho más volumen que las anteriores, que se confirma con la siguiente vela, me dice entrada. Yo entro y mi stop loss por detrás de la vela de indecisión. Y efectivamente, yo soy paciente, espero mi entrada. ¿Y qué va a hacer? Pues el objetivo de beneficio será el tramo anterior y efectivamente se cumple. Y una vez que se cumple, yo salgo y luego ya el precio que haga lo que quiera. Eso es el sistema T1. Hago un repaso general. Primero, evaluamos el entorno de mercado en un gráfico de 4 horas. Si yo encuentro que hay una pendiente de unos 45 grados, que lleva varios días, que lleva en el gráfico de 4 horas muchas velas, que es bajista o alcista, y yo la he identificado, me voy al de 30 minutos. Ahí, ¿cómo hago las áreas de confluencia? Dibujo mi línea de tendencia en el gráfico de 30 minutos, que lleva 2 o 3 días, esa tendencia, y hago dónde se va quedando el precio, con soportes. Pum, pum. Cuando coincide ese retroceso de mi soporte con la línea de tendencia, me voy al de 5 minutos. Espero que se dé el patrón de activación, si no se da no entro. Pero si se da la vela de indecisión con volumen en el retroceso, yo, una vez se confirme, me engancho y cojo la tendencia. ¿Y cuál es el beneficio que voy a obtener? El tramo anterior, por lo menos. Ese es el sistema T1. ¿Ha quedado claro? Vamos a continuar ahora y vamos a ver el método IBT T2. El método T1 que hemos visto anteriormente, he comentado que tiene una frecuencia algo menor porque hay que ver en el tiempo las pendientes y la tendencia, que lleve más días. En el caso del sistema T2 es al contrario, también es tendencial, pero las tendencias suelen ser bastante pronunciadas, de alrededor de 70 grados, entre 60 y 80 grados. Entonces, ¿cómo veo yo el entorno de mercado en el sistema IBT-T2? Pues está diseñado este sistema para mercados con mucha volatilidad, con mucha direccionalidad, es decir, va en una dirección súper clara, y suele funcionar cuando hay
elementos importantes que mueven el mercado de forma brusca, ya sean noticias o puntos de desequilibrio donde el precio no tiene una aceptación por parte de compradores y vendedores y entonces se va a otro punto de equilibrio nuevo, a otro POC que se creará, a otro market profile nuevo. En el ejemplo este, en el gráfico de referencia superior, en el de 4 horas, yo voy a buscar los T2 siempre en los huecos entre las campanas que deja el market profile, siempre. En ese recorrido el precio se queda poco. ¿Por qué? Porque ese espacio es el precio de desequilibrio, donde la zona de desequilibrio, donde el precio está muy poco tiempo y pasa rapidísimo. Ahí es donde busco yo el sistema T2. Otra opción es en uno de los límites de la campana, cuando rompe ese límite y se va a buscar un nuevo punto de equilibrio. Ahí también voy a encontrar casos de tipo T2. ¿Cuál es el patrón que me dice a mí que me enganche al mercado, que entre a comprar o a vender? Pues cuando ocurra una ruptura o un momento donde el precio se mueve muy rápido, va a darse un espacio de descanso, que el precio se va a quedar un poco parado. Y volvemos a pensar en nuestros patrones de activación, que siempre, siempre, siempre son velas de indecisión. En este caso, el precio va a continuar cuando la vela de indecisión tiene menos volumen que el tramo anterior, como estáis viendo en el ejemplo. Esa vela de indecisión, que puede ser 1, 2 o 3 velas, tiene que tener menos volumen que el tramo anterior. Y cuando se confirme al alza, yo entraré al mercado. ¿De acuerdo? Me voy a dirigir ahora a la pizarra y voy a explicar en un esquema el sistema T2. ¿De acuerdo? Se ha formado durante la sesión una campana, el precio está aquí y de repente en el límite de la campana rompe hacia un lugar, ya sea hacia arriba o hacia abajo. En este punto que ha roto yo no entro, yo me lo he perdido, yo no lo he visto. Yo tengo que esperar que el precio haga un descanso. Esto tiene más volumen y este descanso va a tener menos volumen. Puede ser una vela de indecisión o varias velas de indecisión con menor volumen que el tramo anterior. Cuando me confirme por encima al alza, entro al mercado. Y pongo mi stop por debajo. ¿Qué tramo estoy buscando yo? Yo estaré buscando siempre la distancia del tramo anterior. Esta es la que me va a dar a mí el objetivo de beneficios. ¿Y qué va a hacer el precio? Pues buscar otro punto de equilibrio. Así de sencillo. En esta zona es donde yo encuentro el T2. Siempre. Ahora bien, conociendo esto, yo puedo combinar las dos entradas. Yo puedo hacer el sistema T1 si estoy en una tendencia sostenida en el tiempo y el sistema T2 cuando pasa por el punto de desequilibrio. Sistema T1 y sistema T2. El sistema T2 ocurre muy rápido y tengo que esperar un descanso en el precio. Conociendo nuestro patrón de indecisión, yo ya sé dónde entrar al mercado, pero también sé dónde colocar mi stop loss. El stop loss es súper importante, ¿de acuerdo? Siempre por debajo del patrón de indecisión. Que mi entrada me permita moverse con libertad sin que me tire fuera y en caso de que no salga bien, porque ya hemos dicho que estos sistemas tienen una fiabilidad de alrededor del 70%, pues el stop loss me salva a mí de incurrir en pérdidas que no debo. Resumiendo el sistema T2, y ahora buscaremos algún ejemplo. Primero, vemos el entorno de mercado en el gráfico superior. Cuando yo vea la zona de desequilibrio en el market profile, el hueco entre campanas, yo sé que cada vez que el precio pase por ahí, ya sea en una dirección o en la otra, el precio va a correr, no se detiene. Entonces, aprovecho. Volumen menor, vela de indecisión, me incorporo. Si se confirma la siguiente vela, ¿vale? Por lo tanto, primero, entorno de mercado, alta volatilidad y alta direccionalidad.
Segundo, gráfico de disparo, al de 5 minutos esperamos ese patrón de activación, que es la vela de indecisión. Y tercero, mi estimación de beneficios para este sistema T2 siempre es el tramo anterior. Yo voy a intentar coger un 80%, es decir, me voy a asegurar, siendo conservador, en vez de medir el tramo anterior desde mi entrada, mido desde donde he puesto el stop, y así me aseguro que por lo menos el 80% de ese tramo se cumple. ¿De acuerdo? Si nos vamos a la plataforma, utilizando nuestro simulador, que nos permite hacer entradas de forma más rápidas, yo, por ejemplo, veo aquí un entorno donde se da, ¿veis?, una zona de desequilibrio, y el precio va, vamos a hacer un poquito más grande para que se vea bien, zonas de desequilibrio, y el precio descansa ahí, patrón de descanso, a ver si lo señalo para que cuando mueva el ratón, lo haga más grande, lo encontremos. Lo vemos ahí, ¿verdad? Se ha formado una campana aquí, de repente llega aquí abajo, esto no estaba formado, esta zona no está formada todavía en la sesión. Se ha formado esto, se ha ido hacia arriba, cuando ha vuelto, ha roto mi campana y ha roto el límite. ¿Cómo rompe? Pumba, a una velocidad muy grande, y hay un patrón de indecisión, un descanso. Si yo me fijo, ese descanso tiene mucho menos volumen que el anterior. ¿Se ve claro? Entonces yo hago una entrada, una vez se confirme, ahí pongo mi stop por encima y saco de aquí a aquí, es el tramo este anterior. ¿Se ve claro? Eso es un sistema T2 bien hecho. ¿Más que puede haber? Pues por aquí. Veo un descanso con menos volumen que el anterior. ¿Lo veis? En este caso hay una vela de indecisión roja y una vela de indecisión verde, de un tramo con mucha direccionalidad en un momento muy rápido. Se cumple aquí, entro aquí y se va hasta aquí abajo, pim. Esta distancia es, desde aquí hasta aquí, es mi 80%, que de aquí a aquí. ¿De acuerdo? Esta campana todavía no se ha formado en la sesión. Esta parte de la campana, en mi sesión todavía no se había formado, se formó luego después, porque estamos utilizando un simulador. ¿De acuerdo? Ese es el sistema T2. Hay veces que ocurre tan rápido que no me da tiempo de entrada, que no hay descanso, como vemos aquí. Ha bajado muy rápido, ha seguido bajando y yo no he visto forma de entrar, no me ha dado patrón de activación. Por lo tanto, yo, si no encuentro patrón de activación, no me arriesgo a entrar, porque no sé hacia dónde va a ir. Repaso, primero, en entorno de mercado, veo las campanas del Market Profile donde hay huecos de desequilibrio y a ver si en esa zona, en el de 5 minutos, se dio patrón de activación para entrar. Así en el futuro podré reconocerlo cuando lo vea. Vamos a continuar con el tercero de los sistemas de Instituto IBT. En este caso se llama IBT-L o lateral. ¿De acuerdo? Y es muy sencillo de identificar. Como en todos nuestros sistemas, lo primero que hay que hacer es evaluar el entorno de mercado. O sea que en el gráfico de 4 horas, en el de referencia superior, yo detecto si el market profile que me está dando mi plantilla es sencillo, es una simple campana. Y si el precio se ha quedado ahí durante un tiempo. Eso ya me está indicando que el precio va de un extremo de la campana al otro. ¿De acuerdo? Entonces, si hace un dibujo de este tipo, en mi gráfico de 4 horas, de esta magnitud, yo sé que el precio está yendo de un lado a otro, en un canal, ya, aunque tenga un poco de pendiente, ya sea ascendente o descendente, pero va de ida y vuelta. Entonces, si esa pendiente es muy débil, de 10 grados, 15 o 20 grados, puedo considerar que está en un canal. Y si está el precio dentro de un canal, mis entradas van a ser laterales. Yo no espero a que lo rompa, entonces no tendría oportunidades de mercado durante un tiempo. No, yo puedo coger un extremo del canal hasta el otro.
y un extremo distinto hasta el otro, así. Así que una vez que yo he encontrado ese canal, me voy al de 30 minutos. ¿Veis? Que el market profile que me da es una campana sencilla, es una especie de curva de Gauss, ¿de acuerdo? Ahí el precio cruza por la zona central, que es donde está el POC, y se va a un extremo, vuelve y se va al otro extremo, vuelve y se va al otro extremo. Siempre que vaya uno de los extremos, yo tengo que encontrar en el gráfico de 5 minutos un patrón de activación, que ya sabemos cuál es porque lo hemos visto en los otros sistemas. El patrón de activación siempre va a ser una vela de indecisión. En este caso, como es de giro, tiene que llevar volumen. Vamos a ver ese patrón de activación. ¿Cuál puede ser? Pues puede ser una vela pin bar, como la del dibujo, o una vela doji, que es una cruz, o una vela de indecisión, que es con una cabeza pequeña y dos mechitas alrededor. Y cuando el precio está en el lateral, ya sea superior o inferior, es decir, en la zona de equilibrio, es cuando yo voy a buscar ese giro, como en el ejemplo. Va bajando el precio, si estamos en esta zona, y cuando se da una vela de indecisión con volumen y se confirma el cambio de dirección, yo entro. Una vez que encuentro mi patrón de entrada, ya sé dónde poner mi stop, siempre por la vela, debajo de la vela de indecisión. Y espero a que vaya mi primer objetivo. ¿Cuál es el primer objetivo que tengo que conseguir? Pues la llegada al POC, siempre. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces mi llegada al POC está muy próxima a mi entrada. Entonces yo debería desestimar esa entrada. Es decir, en la entrada lateral, la campana, al igual que en cualquier otra entrada, se va formando en la sesión poco a poco. Va haciéndose de este tipo. El POC suele estar en el centro. Entonces, se me pueden dar dos casos. Que el precio vaya de un lado al otro y yo, en uno de los extremos, siempre voy a buscar mi patrón de indecisión. Cuando yo encuentre una vela pin bar o una vela doji con mucho más volumen que el resto y se confirme el giro, yo entro. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Que la distancia al POC sea como mínimo igual a mi distancia de seguridad, a mi stop loss. Si el stop o está muy cerca del POC, no, mejor no me merece la pena entrar. Entonces, yo puedo esperar al otro lado. Aquí, esta distancia es mucho menor que esta otra. Y el POC, esta línea donde el precio pasa la mayor parte del tiempo, se llama POC, POC. Este es mi primer objetivo de beneficios. ¿Cuál es el segundo objetivo? El otro límite de la campana. Cuando esto se rebasa, el precio suele ir a este sitio. ¿De acuerdo? Y este es mi segundo objetivo. Y luego el precio volverá a retroceder. Entonces, un primer objetivo es, ¡pum!, a veces el precio llega aquí y vuelve hacia abajo, pero el primer objetivo está conseguido y a veces continúa hacia arriba, entonces buscaré incluso un segundo objetivo. Y esto ya se cumple mi ratio de profit factor de 2:1 o 3:1 o incluso más. Las entradas laterales suelen ser bastante fiables y tienen un recorrido un poco más largo que una entrada de T2, que son como mucho más efímeras. Tengo que tener en cuenta que en el market profile de este tipo, de campana sencilla, con un POC tan claro, la zona central actúa como imán y el precio pasa la mayor parte del tiempo. Por lo tanto, yo nunca voy a entrar en compra o en venta en la zona del POC. Yo siempre entro en compra o en venta en la zona del primer tercio de arriba y el primer tercio de abajo, si me da el patrón de activación para entrar. ¿De acuerdo? Y no entro en la zona central. ¿Por qué? Porque el precio se puede quedar ahí mucho tiempo y no moverse. ¿De acuerdo? Y luego no sé hacia qué lugar va a ir. También puedo hacer una compra con el sistema T2 cuando hay rotura de ese límite y se va a buscar otra zona de equilibrio nueva, ¿vale? Entonces se formaría otra campana y me busco mi T2 ahí y me acoplo al nuevo dirección. ¿De acuerdo?
¿Está el sistema lateral claro? Ahora voy a enseñar un ejemplo, pero antes voy a hacer el resumen. Primero, evalúo el entorno de mercado. En el gráfico de superior de referencia, pues digo, mira, el precio ha hecho una campana más o menos sencilla, lleva un tiempo ahí y va de un lado a otro. Vale, me voy al de 30 minutos y localizo las áreas, que son los extremos superior e inferior de la campana. Y de ahí, lo que voy a hacer es irme al de 5 minutos y esperar el patrón de activación. Mi vela o velas de indecisión con volumen de giro. Tiene volumen, gira. Se confirma el giro, me incorporo a la nueva dirección y tengo mi entrada y mi stop por debajo de la vela de indecisión. Y luego, un primer objetivo que es el POC. Y si lo supera, un segundo objetivo que será el otro extremo de la campana. ¿De acuerdo? Voy a enseñaros un ejemplo en nuestro simulador. Esto que se ve aquí es una campana lateral, sencilla, está claro. Le damos a que corra un poquito el tiempo y vemos que está en la zona del POC, hacia dónde se dirige el precio. ¿Y qué ocurre? Cuando llega a la zona de arriba, de aquí, a esa zona, si yo la delimito, que la tengo marcadita con mis líneas, ¿dónde está el POC? Más o menos el POC, aunque venga señalado ahí, lo que yo veo es que esta panza está ahí más claro en el centro, ¿lo veis? Voy a dibujarlo de otro color para que se vea claro. El POC en rojo. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que hemos llegado a un extremo que ya se me había marcado antes. Este extremo o puede romperse en la dirección hacia arriba o puede volver. Esta vela de indecisión verde que yo veo aquí y la de al lado roja que yo veo aquí, tengo que fijarme en el volumen. ¿Tienen volumen suficiente más que lo anterior? Pues sí, tiene mucho volumen. Entonces, ¿qué ocurre con este volumen que me acaba de dar? Que parece giro. ¿Se confirma la baja? Sí. Pues yo haría una entrada ahí y pongo mi stop por encima. Ahí. Esta distancia ya es mayor que mi stop. Entonces, mi primer objetivo es este y mi segundo objetivo es este. El 70% de las ocasiones va a funcionar esta entrada, como mínimo. Vamos a ver qué ocurriría en este caso. Que efectivamente ha cumplido un primer objetivo y ya veremos si se da la vuelta. Yo ya cuando estudie la gestión de salida, en el siguiente webinar, ya sabré dónde me tengo que salir. Pero el objetivo primero lo ha cumplido con creces, ¿de acuerdo? Eso es una entrada lateral. Va de un lado de la campana al POC, al otro lado, al POC, al otro lado. Esta de abajo no me interesa a mí cogerla, esta entrada. ¿Por qué? Porque seguramente mi riesgo es mayor que el beneficio que voy a sacar. El primer teórico objetivo, ¿de acuerdo? Aunque luego en este caso fuera el segundo, pero eso yo no lo sé. Entonces, como estoy cerca del POC, yo no entro, pero aquí sí es una buena entrada, hasta aquí. Y le gano prácticamente un 2-1. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora la rotura de rango. Como siempre, evaluamos el entorno de mercado, vemos las áreas de confluencia, buscaremos el patrón de activación y luego haremos un resumen, sabiendo nuestro objetivo de beneficios. Siempre el entorno de mercado lo voy a buscar en el gráfico superior de referencia, en el de 4 horas. El de 4 horas me sirve a mí para, cuando yo haga mi primer análisis previo, para saber qué está haciendo el mercado. Si está tendencial, si está lateral, si está en un canal o en un rango, o si lleva una tendencia de varios días, etc. Y en función a lo que me diga mi valor que está ocurriendo en ese gráfico de 4 horas, pues mi mente ya me va a decir, esto tiene pinta de entradas de T1, o aquí hay huecos para T2, porque está dejando muchas zonas de desequilibrio, o son entradas laterales, lo que voy a hacer hoy seguramente aquí. En las roturas de rango es cuando el precio se va a uno de los lados, ya sea en la zona del POC o en la zona de los laterales, y se queda un tiempo. ¿De acuerdo?
haciendo un pequeño canal. Un rango es un canal más pequeño. Ahí hay una especie de resistencia que ha cogido durante un tiempo. Pin, pin, pin. ¿Qué ocurre? Que el precio puede volver hacia el POC, en lo que sería una entrada lateral, o puede salir disparado hacia otra zona. Por lo tanto, por eso digo que suelen ser variaciones. Cuando sale disparado hacia otra zona, me puede hacer dos situaciones. Entrada de tipo T2 o un pullback, como si fuera un T1 teórico, para sumarme a la tendencia que trae. ¿Cuál es el patrón entonces de activación? Pues lo que acabo de decir. El pullback, si es bajista, que es que rompe esa resistencia que lleva de todo el día en mi campana de Market Profile, hace un pequeño retroceso y eso que era un soporte se convierte ahora en resistencia y continúa la dirección. Se confirma con mi velas de indecisión con mayor volumen, me incorporo una vez, veo que sigue con la dirección previa, pongo el stop por encima y entro al mercado. Lo contrario se llama throwback, aunque ponga aquí pullback, que se conoce también igual, que es que esa resistencia superior es rota, hay un pequeño retroceso, hay una indecisión con mayor volumen y continúo con el movimiento precedente. Me incorporo al mercado una vez se confirme y pongo mi stop por debajo. ¿De acuerdo? O se puede dar un caso de volumen T2, que salga una rotura muy rápida hacia arriba con bastante volumen, que haga un pequeño descansito y que continúe. Ahí sería el sistema T2, claro. Eso se suele dar en las roturas de rango, que suelen ser en el POC, si es sistema T1, el precio se ha quedado un tiempo y hace un retroceso y sale disparado, ha roto el ranguito de ese POC, pero en sistema T1, acordaros que ya lleva un tiempo la tendencia y es definida y duradera en el tiempo, o si estoy en una campana lateral. Si estoy en un lateral, puede que una de las veces que llegue busque otro punto de equilibrio y el precio salga disparado. Así de sencillo. Hay que tener muy en cuenta que a veces ocurren falsas roturas. Falsas roturas que el precio sale, parece que va a romper y luego vuelve otra vez a donde estaba. Por eso, el pullback o el throwback me dan a mí una seguridad añadida. ¿De acuerdo? Si sale el precio y no es un T2 con un descanso y una continuación, vuelve y no cumple el famoso pullback, yo ya sé que el precio no se va a ir, que vuelve otra vez de dentro. Y entonces puedo hacer una entrada lateral de vuelta. ¿De acuerdo? Resumen de esta rotura de rango. Primero, vemos que el entorno puede ser propicio, es decir, estamos en uno de los límites del Market Profile y lleva un tiempo. Segundo, voy al gráfico de análisis. Si está en ese área donde hemos visto, me voy al de disparo y ahí espero que rompa ese límite. Si no lo rompe, yo cojo un lateral de vuelta, pero si lo rompe, o es un T2 o hace un pullback. Si me hace el pullback, mejor, y si no me hace el pullback es que me ha hecho una falsa rotura. ¿Hasta ahí claro? Pues esta es la pequeña variación que se llama rotura de rango, es cuando el precio se queda en ese pequeño ranguito un rato y en vez de volver sale en la dirección precedente. ¿Cuál es el objetivo de beneficios que he de tener presente? Pues normalmente, por lo menos, alcanza el 80% del movimiento anterior. Es decir, las roturas de rango son muy buenas para coger buenos tramos, porque todo lo que ha hecho del movimiento anterior hay un pequeño descanso y esa rotura va a hacer un recorrido buscando una nueva campana en el Market Profile, un nuevo punto de equilibrio. Entonces, tengo margen de poder sacar un profit factor bueno, un 1-1, como mínimo, un 2-1 o un 3-1. ¿De acuerdo? Hasta aquí lo que es una rotura de rango. En la propia página y en la propia web tenemos los ejemplos y haciendo las prácticas se pueden estudiar sin ningún problema. Vamos a ver ahora la otra entrada que nos queda, que es el agotamiento de tendencia. Vamos a descargarnos el método AT, agotamiento de tendencia.
se suele dar cuando llevamos un tiempo con una tendencia prolongada, y eso lo veo, como siempre, en el entorno de mercado de 4 horas, en mi gráfico. Yo he visto que estoy en una línea ascendente o descendente durante un tiempo, y cuando esa línea empieza esa línea sostenida en el tiempo de 30 o 60 grados, empieza a detenerse poco a poco con un techo prolongado, o con un doble techo, o con un triple techo, o suelo, son pautas que me dicen la tendencia empieza a agotarse. Si mi línea que yo he tirado es superada en dirección contraria, con un pullback yo sé que la tendencia se ha acabado, y lo que hago es engancharme en la dirección nueva. Vamos a verlo claramente. Tenemos una tendencia sostenida. Yo he identificado esa tendencia en mi gráfico de 4 horas. Me voy al de 30 minutos y yo ya he hecho mi línea. Y llega un momento que vemos que está haciendo un doble techo, como en la pantalla, o un dibujo que muchos conoceréis con el nombre de hombro, cabeza y hombro, ya sea alcista o bajista, de esta forma o de forma inversa. ¿Veis? Hombro, cabeza, hombro, está bien explicado aquí, es una figura simétrica. El primer máximo recibe el nombre de hombro izquierdo, el segundo es la cabeza y el tercero es el hombro derecho. Cuando el precio cae a la baja por debajo de esa línea clavicular que dibujaríamos, hombro, cabeza, hombro, y rompe, normalmente hace un pullback. Ya no supera esa línea. Entonces lo que hago es incorporarme a la tendencia. Esto es un agotamiento de una tendencia sostenida en el tiempo. El hombro, cabeza, hombro. Es una de las claves. Luego están los doble techo o doble suelo, o triple techo y triple suelo, es decir, que la tendencia que lleva un tiempo subiendo ya ha llegado a un techo una vez y ya no lo supera, no tiene fuerza. Rompe esa tendencia, baja por esa resistencia convertida en soporte, la rompe y hace un pullback. Yo me incorporo en la dirección contraria. Si yo he dibujado la tendencia y se rompe en otra dirección, lo que hago es incorporarme al mercado en esa dirección contraria. ¿De acuerdo? Básicamente el sistema en tendencias prolongadas es así. También puede ocurrir en tendencias fuertes. Cuando yo hago T2, a veces que se agota, pero es una señal un poco más equívoca, ¿de acuerdo? Porque esas roturas se dan de forma muy rápida. Son tendencias muy fuertes, prolongadas en el tiempo muy poco. Yo he cogido un T2 y de repente se me acaba. Se rompe esa línea y el precio suele bajar como si fuera en una vuelta en V. ¿Cuál es el patrón de activación? Pues en las tendencias sostenidas yo voy a buscar siempre que se rompa la tendencia un pullback generalmente, como en el dibujo. Y en las tendencias fuertes yo buscaré una vela pin bar, rompe la tendencia, hace un pequeño pullback y tira para abajo. Por eso son variaciones de los sistemas principales. ¿De acuerdo? Veis que es el pullback o el 3+1, que son 3 velas de la misma dirección con una vela contraria con más volumen, o en el T2 yo tengo una pin bar con volumen que me hace que el precio gire. Yo tengo que tener en cuenta que siempre mis patrones de activación son las velas de indecisión. Sin volumen para continuar, con volumen para girar. ¿De acuerdo? En resumen de estos agotamientos de tendencia, analizo el gráfico. Si es la tendencia sostenida en el tiempo y veo que ya está haciendo doble techo o un hombro cabeza a hombro y rompe esa línea de tendencia, yo sé que me incorporo en dirección contraria. Si la tendencia es menos sostenida y de 70 a 80 grados y se rompe esa línea, yo me entro en la dirección contraria. Patrones de activación, los que ya he repetido y conocemos. Y hasta aquí lo que son los sistemas T1, T2, lateral y las variaciones rotura de rango y agotamiento de tendencia y su estimación de beneficios. Vamos a acabar este webinario hablando de la fiabilidad, que es la que tenemos que conseguir nosotros antes de pasar al siguiente punto de nuestra operativa. Una vez que conocemos todos los sistemas que hemos visto,
tengo que ponerme a operar con ellos. Y cuando empiece a controlarlos y empiece a realizar entradas, 20, 30, 40, 50 entradas con todos los sistemas combinados, tengo que conseguir una fiabilidad de alrededor del 70%. ¿Cómo se consigue la fiabilidad? La fiabilidad es el porcentaje de operaciones positivas respecto del total. El 70%, cuando hablo del 70%, me refiero a que 7 operaciones de cada 10 tienen que ser buenas. Con un ratio así, yo no voy a incurrir nunca en un riesgo de ruina. Mi cuenta siempre va a ir increciendo, no disminuyendo. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer una fiabilidad adecuada? Primero, que nuestras entradas sean de calidad. Para eso los sistemas tienen que estar perfectamente controlados. Y eso viene con la práctica. El sistema lateral en su justa medida, el sistema T1, cuando debe de ser, el sistema T2, etc. Y segundo, que tengamos una correcta colocación del stop loss. El stop loss vamos a identificarlo como nuestro amigo. Es el que me evita incurrir en pérdidas. Y tengo que colocarlo siempre a una distancia que el precio me permita que se mueva sin que me eche fuera del mercado. Echarme fuera del mercado es que toque el stop y pierda la posición. Pero sin que sea lo suficientemente grande para que a mí no me salga la operación rentable. Y segundo, que si el precio se da la vuelta, el stop me cubra de perder más de lo que yo debo. ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto a la calidad de las entradas, tengo que tener en cuenta mi market profile, el entorno de mercado, identificar qué tipo de entradas voy a hacer, si son T1, T2 o laterales. Y luego, tener el patrón de activación y el volumen correspondiente muy claro. No entrar si no se cumple una de estas tres cosas. El objetivo principal al identificar las señales de entrada es tener claro dónde está el volumen de referencia y cómo analizarlo. O sea que yo tengo que colocar mi volumen de referencia perfectamente claro, ni muy alto ni muy bajo. Si pongo un volumen de referencia muy alto, significa que todo lo que hay por debajo no me va a permitir operar en cuanto a volumen. Si lo pongo muy bajo es que operaría todo el rato y eso no es así. Tengo que tener un volumen de referencia claro y eso lo hemos visto en el webinar anterior, cómo graficar el volumen. Y luego, adecuar ese volumen a mis patrones de activación. ¿De acuerdo? Aquí lo veis, normalmente el volumen de referencia, el 100% de ese volumen, siempre es un volumen recurrente donde el precio ha hecho algo importante, un giro o una continuación para seguir la tendencia precedente, etc. A veces el volumen va a estar muy por encima y a veces va a estar muy por abajo. Cuando está por debajo, yo trazo una línea del 50% de ese volumen de referencia, todo lo que esté por debajo yo nunca voy a operar. Lo que está próximo al volumen de referencia, entre un 25% de ese volumen por arriba o por abajo, es cuando yo voy a hacer mis entradas. Entonces mis patrones de activación con respecto a ese volumen son los que me dicen ahora, sí, no. Ya sabéis que cuando hay indecisión con volumen, lo más seguro es que sea un giro, y cuando hay indecisión sin volumen, lo más seguro es que sea una continuación. Entonces yo en mi gráfico de análisis identifico esas situaciones de giro o de continuación, y en mi gráfico de disparo espero hasta que me aparezca ese patrón que me diga entra en el mercado. Por último, en cuanto al market profile, ya lo hemos visto durante todos los sistemas, es identificarlo y saber cuándo utilizar un tipo de entrada o cuándo utilizar otro tipo. ¿Qué voy a hacer yo en mis prácticas? ¿Qué voy a hacer yo cuando practique todas las entradas? Pues lo que voy a controlar es que mi entrada tenga un ratio de 1-1 siempre. Voy a practicar 20, 30, 40, 50 entradas buenas y no me voy a preocupar de cuándo salir. Si mi stop es de cierta distancia, por mi por mi patrón de activación, la misma distancia es la que voy a conseguir yo para sacar. Vamos a poner un ejemplo. En esta entrada que hemos utilizado nosotros lateral antes, como ejemplo, imaginamos que entramos aquí, yo antes
de que ocurra nada, una vez que entre en el mercado, lo que hago es que voy a buscar siempre un 1-1. ¿Y cómo lo mido yo eso? Pues con el cursor en cruz. Esta distancia, que son 93 pips, es la que yo pondré mi take profit, a 93 pip o ticks. Ahí es donde tiraré. Si yo entro en el mercado, voy a abrir un gráfico para hacer una operación de ejemplo. Vamos a colocar la plantilla. Vamos a colocar en 5 minutos. Imaginamos que yo entro aquí en largo, he hecho mi análisis previo, etcétera, y hago una entrada en el mercado, en largo. Acepto los términos y hago mi entrada. Acabo de entrar en el mercado. Evidentemente es un ejemplo, no he hecho el análisis previo y no sé lo que va a ocurrir. Pero yo he hecho una entrada en largo. Pongo mi stop a esta distancia por debajo y, como estoy buscando fiabilidad, ahora no me preocupo ni de mirar el terminal para ver cuánto dinero gano o pierdo, ni de nada. Yo solo he hecho una buena entrada y lo que quiero es hacer un 1-1, siempre. ¿Cómo es un 1-1? Pues ahí me da ese numerito que me sale ahí, 62, son los pip de distancia a lo que tengo que poner el profit. 62, 63, ¿lo veis? Eso es 1-1. Yo una vez hecho una entrada buena, si es lateral, tendencial, T2, etcétera, pongo mi stop y luego voy a arrastrar, pincho y arrastro para mi take profit. Lo repito. Voy a eliminar el take profit. Pincho y arrastro y lo pongo. Aquí a la izquierda me aparecen los pips, aparte del precio, a 62 pips, que es el 1-1. Si hago 70% de entradas buenas, es que mi fiabilidad está correcta para seguir al siguiente paso, que es lo que veremos en el siguiente webinario. Vamos a trabajar el Profit Factor, la gestión de salida y hablaremos de las coberturas. ¿De acuerdo? Hago un resumen de lo que es fiabilidad. Fiabilidad es conseguir un porcentaje de operaciones positivas respecto del total que sea alrededor del 70%. Eso va a hacer que yo lleve mi cuenta siempre en ganancia más que en pérdida. Para que tener una buena fiabilidad necesito hacer buenas entradas, calidad en las entradas y correcta colocación del stop. En este caso solo me interesa hacer buenas entradas y voy a poner mi salida a la misma distancia de mi stop. Cuando consiga 70 buenas pasaremos al siguiente paso, que es aumentar mi ratio de ganancia, mi profit factor. ¿De acuerdo? Y hasta aquí este webinario donde hemos visto los sistemas, la estimación de beneficio y la fiabilidad.